Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta presentación explicativa de inglés básico. Hoy vamos a sentar unas bases súper sólidas. A veces aprender un idioma desde cero puede parecer una montaña enorme, ¿verdad? Pero tranquilos, aquí vamos a desglosar todo paso a pasito, de forma muy visual y sobre todo con mucha paciencia. Esta sesión es una herramienta fundamental para dar esos primeros pasos en el idioma con total seguridad. Bueno, repasemos rápidamente la agenda de hoy. Punto 1. Colores y vocabulario básico. Punto 2. Introducción al presente continuo. Punto 3. Las reglas de la terminación ing. Luego pasaremos a la estructura de oraciones y cerramos con ejercicios prácticos. ¡A darle! Empecemos entonces con la sección 1, colores y vocabulario básico. Siempre es una excelente idea arrancar con algo súper visual y sencillo para ir calentando motores. Fíjense en esta paleta de colores. En la primera columna tenemos los básicos que seguramente ya nos suenan. Red para el rojo, blue para azul, yellow, amarillo, y así con verde, negro, blanco, gris, rosa, naranja, morado y café. Pero lo que realmente nos cambia la vida son las palabras de la segunda columna. Si a un color le sumamos light, que es claro, o dark, que es oscuro, nuestra capacidad de describir el mundo se multiplica. Y un detalle buenísimo, si usamos la palabra baby, como en baby blue, literalmente estamos diciendo azul bebé o azul pastel. Y claro, para darle brillo, en la tercera columna tenemos gold, que es dorado, y silver, plateado. Listo, pasando a la sección 2, introducción al presente continuo. Ya tenemos los colores, ahora vamos a dar el salto de palabras sueltas a acciones reales. El presente continuo es fundamental. Nos sirve para hablar de cosas que están pasando justo en este instante. La fórmula mágica aquí es usar el famoso verbo to be, o sea, am, is o are, más un verbo que termine en ing. Para quienes hablamos español, esto es un regalo, porque equivale exactamente a nuestras terminaciones ando o yendo. Literalmente es la diferencia entre decir yo hablo y yo estoy hablando. A ver, pongamos esto en contexto con ejemplos del día a día. Del lado izquierdo dice, Martha is reading a book, es decir, Marta está leyendo un libro. Y a la derecha, I am talking in the park, yo estoy hablando en el parque. Noten cómo el verbo to be, ese is o ese am, funciona como un puente vital. Es el puente que conecta a la persona con la acción en ing. Sin ese puente, la frase simplemente no tiene sentido. Pero bueno, pasemos a la sección 3. Reglas de la terminación ing. Lo interesante aquí es que no podemos ir por la vida pegándole esas 3 letras a cualquier palabra sin fijarnos cómo está escrita. Miren esta comparación. A la izquierda tenemos un verbo súper normal, read, leer. Para hacerlo continuo queda reading. Nada más le pegamos el ing. Súper fácil, pero ojo con el lado derecho. Run, correr. Al pasarlo a running, ¡pum!, de repente aparece una doble N. ¿Qué pasó ahí? Pues resulta que el inglés tiene unas reglas muy precisas que nos dicen cuándo hay que duplicar letras y cuándo hacer otros pequeños ajustes. Esta tabla que ven aquí es oro puro. Es nuestra guía maestra. Son 5 reglas clave y las vamos a ver con calma. La regla 1 es la general. A casi todos los verbos simplemente les ponemos ing, como working o playing. La regla 2 nos dice que si el verbo tiene una sola sílaba o la fuerza de voz cae al final y termina en consonante, obligatoriamente duplicamos esa última letra. Por eso sit pasa a sitting con doble T. La regla 3 es para los verbos que terminan en una E muda. Ahí eliminamos por completo esa E y ponemos el ing como en dancing. La cuarta, si termina en doble E, no se quita nada, solo se suma ing. Por ejemplo, sing. Y la quinta regla, que es muy particular, si el verbo termina en las letras IE, cambiamos esas dos vocales por una Y grigla y le agregamos ING. Así, lie se vuelve lying. Dominando estas 5 reglas, la conjugación está resuelta. Muy bien, vamos a la sección 4, estructuras de oraciones. Pensemos en esto. Ya tenemos el vocabulario y ya sabemos cómo armar los verbos. Ahora toca construir ideas completas. Imaginen que vamos a apilar unos bloques de construcción. Para armar una oración positiva, tenemos un molde muy estricto de 4 pasos. Paso 1, el pronombre personal. Paso 2, el verbo to be que le corresponde. Paso 3, nuestro verbo de acción ya con el ing. Y el paso 4, un complemento para darle contexto a la frase. Es una fórmula infalible. Usando esto, la oración siempre va a quedar perfecta. Ahora, ¿qué pasa si queremos decir que algo no está sucediendo? Pues la estructura es casi idéntica, pero con un detalle crucial. Agregamos la palabra not. Ese not va insertado justito en medio, como un bloque extra entre el verbo to be y el verbo con ing. Con ese solo paso, convertimos una afirmación en una negación directa. Y para terminar con las estructuras, las oraciones interrogativas. Para hacer preguntas aplicamos el gran giro.
En lugar de empezar la oración con la persona, volteamos todo y arrancamos con el verbo to be, am, is o are. Luego va el pronombre, después el verbo con ing, el complemento y por supuesto el paso número 5 indispensable, el signo de interrogación al final. Recuerden que en inglés solo va al final de la pregunta. Es un cambio muy sencillo y súper elegante. Llegamos a la última parte, la sección 5, ejercicios prácticos. Tanta teoría gramatical está muy bien, pero ensuciarse las manos y practicar es lo que realmente sella todo este conocimiento. Aquí tenemos nuestro gran reto final. Es la clásica hoja de ejercicios para rellenar espacios. La idea es poner la forma correcta del verbo to be y el verbo con ing en cada espacio en blanco. Es el momento perfecto para repasar mentalmente las reglas que acabamos de ver y combinarlas con la acción pura. Y quiero que nos enfoquemos en la primera oración. Tenemos Tina, espacio en blanco, water. Y el verbo entre paréntesis es drink, que significa beber. Piénsenlo un segundo. ¿Qué verbo to be es el adecuado para acompañar a Tina y cómo escribimos drink con la regla del ing? Anímense a encontrar la respuesta de esta frase y a completar toda la lista por su cuenta. Enfrentarse a este tipo de ejercicios es lo que hace que el inglés deje de ser un misterio. A ver, ¿cómo quedaría esa frase? Se los dejo para reflexionar y practicar. El aprendizaje constante es la clave. Nos vemos en nuestro próximo análisis.